Bueno, pues nosotros aquí ya pertenecemos a la tercera generación y claro, ha llegado un momento de la jubilación y hemos tenido que pensar en hacer alguna determinación. Claro, nosotros en principio pues habíamos pensado esto, pues hacer pisos y ya con un contratista ya estábamos en marcha con esto, pero luego ya, claro, hubo una persona que nos dijo que quizá esto era una barbaridad, el dedicarlo a construcción, que era el último molino, que quedaba de los 15 o más molinos que había aquí en Alcañiz, dada la tradición aceitera, pues decidimos seguir su consejo y dejarlo para ver si esto podía continuar como recuerdo y como un museo, si se puede, claro. Esa es la idea en principio. Si no, pues ya decidiríamos otra cosa, ¿no? Y bueno, estamos contentos también porque ha habido ya personal político que están interesados en que esto lo continuemos y a nosotros pues nos anima un poco a mantener esta idea, ¿sabes? O sea que si esto sigue a término, pues esto podría ser que con el tiempo pues se recordará como una cosa histórica. Bueno, yo en primer lugar me gustaría pues darle enhorabuena a los hermanos Gaibar por el trabajo que llevan haciendo durante 3 generaciones. Yo, todo lo que han contado ellos de las historias que han vivido aquí en este lugar es increíble. O sea, yo no lo había visto nunca en ningún molino, me he quedado, pues, soy de Alcañiz, pero yo realmente no había visto nada y de verdad tienen una verdadera joya aquí en Alcañiz. Desde el Ayuntamiento e instituciones de Aragón estamos trabajando para poder potenciar esto a nivel de museo, o bueno, como bien han dicho, aquí va a haber una nueva una reconversión, por decirlo, con el tema del derrumbe que hubo en tiempos ya del Cerro Puipinos. Se van a crear unas zonas de aparcamiento. Creemos que es un sitio idílico, esto hay que potenciarlo. Estamos trabajando desde el Ayuntamiento, igual que desde el Gobierno Autonómico, en poder fomentar un museo de aceite. Y como bien han comentado ellos, aquí en Alcañiz llegó a haber hasta 15 molinos aceiteros. A día de hoy solo queda este. Y sería muy lamentable que lo dejáramos que lo llegáramos a dejar. O sea, esto hay que potenciarlo y hay que hacerlo como museo. No, yo siempre que viene Ramiro es bienvenido. Yo creo que aquí el Alcañiz lo conoce prácticamente todo el pueblo, por no decir todo el Bajo Aragón. Yo cada vez que viene, bueno, pues para mí y para mucha gente vinculada a Ciudadanos, es un gran aliciente y yo creo que es un gran apoyo de cara al Bajo Aragón. O sea, tenemos que potenciarlo y tenemos que mejorarlo. Últimamente la historia no nos ha apoyado mucho, el Bajo Aragón siempre ha sido dejado de la mano de Dios, no tenemos, bueno, es por hablar de todo un poco, no tenemos ni carretera ni tenemos infraestructuras. Yo creo que es el momento en que tenemos que sentarnos, hay que darle las gracias a Ramiro y trabajar por Alcañiz y por el Bajo Aragón. Yo ya sabéis que he vivido muchísimos años aquí, yo me considero de Alcañiz, me considero una persona del Bajo Aragón y me considero una persona que voy a trabajar por toda la provincia y fundamentalmente también por esta zona. Y hoy nos hemos desplazado pues al molino aceitero de Gaibar, el último molino que queda tradicional en todo Alcañiz. Como bien decían antes los propietarios, pues la verdad es que han llegado a conocer hasta 15 molinos y ahora este último molino y viendo estas instalaciones, la verdad es que desde mi grupo político en las Cortes de Aragón y desde las Cortes de Aragón, pues vamos a luchar pues porque desde luego esta agroindustria antigua que está cayendo, pongo el ejemplo del molino de Jaganta, que se ha reformado, hay allí una especie de museo dentro de Jaganta, pues desde luego Alcañiz no puede, ni se puede permitir el lujo de perder estas instalaciones. Yo desde luego tengo aquí a mi compañero Kiko Laoz, que está conmigo, está de teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, y desde luego hay que valorar desde el Ayuntamiento la oferta que han hecho los propietarios al Ayuntamiento para que esto sea un museo aceitero. Ya la tristeza es que ellos se tengan que jubilar y este molino se pierda. ¿Quién no conoce aceitunas Gaibar? ¿Quién no conoce aceites Gaibar? Yo desde que vine aquí, desde que tenía 20 años, desde luego lo conozco, he comido sus olivas, he comido sus encurtidos, he bebido sus aceites. Y desde luego es una tristeza, pero esto ya se termina, estamos en una industria mucho más avanzada y esto desde luego desde Ciudadanos se va a apoyar para que desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Aragón, apoye también al Ayuntamiento de Alcañiz para que realmente esto se convierta en un museo aceitero chapó para el Bajo Aragón. Esto traerá turismo, esto traerá un aliciente a Alcañiz, uno más de los que tiene. Tenemos nuestro parador, tenemos la estanca, tenemos el casco histórico, tenemos la Plaza de España. Nos hace falta ese molino aceitero, ese museo del molino aceitero que realmente vea a todo el mundo a lo que se dedicaba y para qué eran esas 3 generaciones que llevan ellos y esa cultura de la oliva y esa cultura del aceite que tiene todo el Bajo Aragón y muy especialmente Alcañiz. Para mí la agroindustria es fundamental
y la agroalimentaria también. Creo que el Bajo Aragón es una zona que tiene clima, que tiene agua y que tiene cultura en este tema, y deberíamos de fomentarla muchísimo más. Queremos que esa iniciativa privada sea potente, pero desde luego apoyada desde las administraciones públicas. Fundamental. Si no se apoya desde las administraciones públicas, estaremos otra vez en lo mismo, poniendo palos a las ruedas. Tenemos que seguir apoyándola. Yo creo que la agroindustria, y además en estos presupuestos que vienen, desde luego desde Ciudadanos hemos apostado por esa agroindustria, y he hablado con el consejero Lona, desde luego que vamos a impulsar en esa sección 30 donde vienen esos millones que vienen de Europa, y desde luego Ciudadanos hemos apostado porque la agroindustria sea fundamental, y esa agroindustria tiene que llegar al Bajo Aragón, tiene que llegar al Bajo Aragón, tiene que llegar a Aragón, pero también al Bajo Aragón, que muchas veces somos los grandes olvidados, y eso no puede ser, y desde luego desde mi partido, y yo personalmente me voy a implicar al máximo. No, yo desde luego Alcañiz y todo el Bajo Aragón, ha sido cuna de todo esto, desde luego. Ha habido unas tradiciones de toda la vida, sus padres, sus abuelos, esto es una cosa tradicional. Y no podemos perder ese hilo, Y de las administraciones, desde el Gobierno de Aragón, tengo claro que tenemos que seguir apostando por la agroindustria, y sobre todo también por lo que es ese Alcañiz cultural, ese Alcañiz turístico, ese Alcañiz monumental, que mejor que un aceite, un molino aceitero como este, de la vieja usanza, con sus capazos, con sus máquinas, con sus tornos, con todo, con sus piedras. Esto es fundamental. Y esto sería un aliciente para el Bajo Aragón tremendo. Todo volverá, estamos con un COVID y sabemos perfectamente que el COVID nos está lastrando, pero todo volverá a su ser, y desde luego tenemos que apostar por todo esto, y de esas tradiciones y de esa cultura que tiene Alcañiz en el ámbito agroalimentario funcione, y esto es una manera de apoyarlo. Desde Ciudadanos vamos a seguir apoyando todo esto. En Zaragoza no se toca el Pilar, en Teruel no se toca el Torico, y desde luego en el Bajo Aragón no se toca el aceite. Y aquí tenemos una denominación de origen que para mí una de las mejores del mundo. Y eso es lo que tenemos que fomentar.